La fotosíntesis. Para entender un poco más el tema hay que definir primero qué es la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso bioquímico mediante el cual las plantas, las algas y las bacterias fotosintéticas convierten materia inorgánica, dióxido de carbono y agua en materia orgánica, como lo son azúcares, aprovechando la energía proveniente de la luz del sol. Este es el principal mecanismo de nutrición de todos los organismos autótrofos que poseen clorofila, el cual es el pigmento esencial para los procesos fotosintéticos. La fotosíntesis constituye uno de los mecanismos bioquímicos más importantes del planeta, ya que implica la fabricación de nutrientes orgánicos que almacenan la energía lumínica proveniente del sol en distintas moléculas útiles, como lo son los carbohidratos. De hecho, el nombre proviene de las cosas griegas, donde foto significa luz y síntesis significa composición. Después de la fotosíntesis, las moléculas orgánicas sintetizadas pueden ser empleadas como una fuente de energía química para sostener procesos vitales como son la respiración celular y otras reacciones que forman parte del metabolismo de los seres vivos. Para llevar a cabo la fotosíntesis se requiere de una presencia de clorofila, el cual es un pigmento sensible a la luz del sol que les confiere a las plantas y las algas su coloración verde característica. Este pigmento se encuentra en los cloroplastos, organelos celulares de diverso tamaño que son propias de las células vegetales, especialmente las células foliares. En este caso son las hojas. Los cloroplastos contienen un conjunto de proteínas y enzimas que permiten el desarrollo de las complejas reacciones que forman parte de los procesos fotosintéticos. El proceso de fotosíntesis es fundamental para el ecosistema y para la vida tal y como la conocemos, dado que permite la creación y circulación de la materia orgánica y la fijación de materia inorgánica. Además, durante la fotosíntesis oxigénica se produce el oxígeno que necesita la mayor parte de los seres vivos para su respiración. Después de esta pequeña introducción, hay que descartar unos términos y nos quedaremos con los términos más importantes. En este caso tenemos la fotosíntesis, que ya la habíamos mencionado, que es el proceso el cual convierte la energía lumínica en energía química. El siguiente término es fotoautótrofo, que es aquel organismo que produce su propio alimento utilizando la luz. Un ejemplo de esto son las plantas. El ATP, como bien lo conocemos, que es el adenosintrifosfato, es el principal transportador de energía en los seres vivos. Y por último, pero menos importante, es aquel esencial donde ocurre todo este proceso de la fotosíntesis, que es el cloroplasto. Hay que conocer primero también que existen fotosistemas. El primero es la fotosíntesis bacteriana, la cual se lleva a cabo en el clorosoma y esta se divide en dos tipos. En la anoxigénica, donde se encuentra el SH2, y la oxigénica, donde hay O2. La siguiente es la fotosíntesis animal, que es la que se lleva a cabo de la simbiosis y se caracteriza por ser oxigénica. La fotosíntesis arquea es aquella en donde hay halofilas y se caracteriza por ser anoxigénica. La fotosíntesis de las plantas, que son de las que hablaremos el día de hoy, esta pues generalmente se caracteriza por que según solamente se realiza cuando hay energía lumínica, pero esta haya o no haya luz, este proceso de fotosíntesis es presente. Y por último, pero menos importante, es la fotosíntesis protista, la cual se caracteriza por ser presente en las algas y además de que es oxigénica. Casi toda la vida de la Tierra depende de la luz solar. Las plantas, algas y algunas bacterias capturan la energía lumínica del sol y la convierten en energía química a través de una serie de reacciones llamada fotosíntesis. Estos organismos producen carbohidratos a partir de componentes básicos como el agua y el dióxido de carbono del ambiente. Durante este proceso liberan oxígeno. La fotosíntesis nutre a casi toda la vida en el mundo.
La fotosíntesis es un conjunto de reacciones químicas en la cual la energía solar se convierte en energía química. La energía lumínica activa el movimiento de electrones de moléculas que donan electrones a moléculas que aceptan electrones. ¿Pero qué moléculas? El agua es el principal donante de electrones. El carbono en el dióxido de carbono es el aceptor final de electrones. El dióxido de carbono se combina con otras moléculas para formar carbohidratos, como el azúcar de 3-carbonos llamado gliceraldehído 3-fosfato. Los carbohidratos se usan para hacer otras moléculas orgánicas que las plantas usan para crecer y como fuente de energía para sostener sus vidas. Un importante producto secundario de la fotosíntesis es el oxígeno. Para aprender más acerca de la fotosíntesis de una planta, nos acercaremos a la parte de una hoja cortada perpendicularmente. Una hoja tiene varios tipos de células, como son las células mesofílicas, las células epidérmicas y los haces vasculares. La mayoría de las células dentro de una hoja contienen varios cloroplastos. Estos organelos son los que mencionamos anteriormente y son importantes porque en estos cloroplastos es donde se presenta la fotosíntesis. ¿Pero qué son los cloroplastos? Los cloroplastos son organelos propios de las células vegetales eucariontes fotosintetizadoras, tanto de algas como de plantas superiores. Clasifican dentro de los orgánulos subcelulares llamados plástidos o plastos. Ahora, ¿dónde se encuentran los cloroplastos? Se encuentran en las células mesofílicas de las hojas o en las células que tienen capacidad de fotosintetizar. Además, estas partes de la planta, al no llegar la luz, no es posible. En este caso, un ejemplo es las raíces, porque aquí no hay cloroplastos. A escala más pequeña, los cloroplastos están dispuestos en el citoplasma celular y no siempre son las mismas formas o números, sino que varían de planta en planta. Las plantas superiores tienen una célula 10.000 cloroplastos en promedio y son de forma ovalada o circular. Las algas tienen solamente 1 o 2 cloroplastos y pueden tener a formar de estrella, entre otras formas peculiares. Ahora hablaremos un poco más acerca de las partes del cloroplasto. Nos encontramos primero con la membrana externa que delimita el cloroplasto del exterior y es permeable a moléculas pequeñas que pasan a través de purina. La membrana interna es impermeable y es selectiva porque tiene proteínas específicas para el paso de las moléculas, tanto hacia adentro como hacia afuera del cloroplasto. Los compartimentos intermembranal se ubica entre ambas membranas y este es muy estrecho. Los tilacoides son sacos huecos que contienen moléculas de clorofila y otros pigmentos que captan la luz. Además contienen enzimas y proteínas. También tienen una membrana que los delimita. Estos tilacoides tienen insertos en las membranas a los fotosistemas 1 y 2, que son complejos pigmento-proteína. El lumen es el espacio que se forma dentro de los tilacoides. La grana son pilas formadas por varios tilacoides con formación de maximar el espacio. Van de 10 a 100 por cloroplasto. El estroma laminar conecta a las granas solamente por un segmento y sin estar apiladas. Por último, el estroma. Este es el espacio interno que rodea a los tilacoides. Están formando una solución repleta de enzimas. Contiene además DNA y RNA y ribosomas. Es una solución acuosa, densa y tiene un pH alto. Antes de finalizar este gran tema de la fotosíntesis, hay que definir para qué sirve el cloroplasto. Claramente ya lo mencionamos y el cloroplasto sirve para la fotosíntesis. También sirve para la síntesis de ácidos grasos, síntesis de aminoácidos, fotorreducción de nitrógeno, síntesis de bases nitrogenadas, purinas y pirimidinas, asimilación de azufre, síntesis de vitaminas, biosíntesis de hormonas vegetales, biosíntesis de tetrapirroles, en este caso las clorofilas y la hemoglobina,
Y por último, pero menos importante, la biosíntesis de metabolismos secundarios. Estas son algunas de las principales funciones que tiene el cloroplasto, pero hay muchísimas más.